Hola, bienvenidos a mi canal Aprendemos de Todo. En este video voy a explicar la tercera parte de la epistemología de la didáctica de las ciencias sociales de Alicia Camilloni. Vamos a ver la didáctica de las ciencias sociales como disciplina, ¿sí?, en cada uno de los aspectos que ella nombra. Recuerden que esto es una continuación y tenemos la parte 1, la parte 2, esta sería la parte 3 y además en el canal está el resumen donde hago un aporte muy pequeño para que comprendan a grandes rasgos, ¿sí? Bien, entonces, la didáctica de las ciencias sociales como disciplina. Y vamos a ver qué significa disciplina o a qué se refiere con disciplina. Y dice que es el conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento conducen a un cierto resultado. Por lo tanto, ¿qué sería lo que nos quiere decir acá? Si nos referimos a didáctica, son los métodos, herramientas que se utilizan para los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué y cómo enseñar? Ciencias sociales, ¿sí? Y en este apartado que da Alicia Camilloni, lo que nos quiere decir es qué tipo de conjunto de reglas y normas va a ser el resultado, o sea, el aprendizaje o la transposición didáctica del contenido de las ciencias sociales, ¿sí? Bien, dijimos que el significado es el conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento conducen a un cierto resultado. Bien, ahora vamos a ver. Dice, se enmarca en una competencia del saber hacer. Se enmarca en una competencia del saber hacer. Después voy a poner bien a qué se refiere ella. En realidad lo voy a decir ahora. Ese saber hacer se refiere a la reflexión, acción y reflexión. O sea, los contenidos de las ciencias sociales es un saber para resolver problemas en los procesos sociales. A eso se refiere. Dice que es una teoría práctica. O sea, se estudia el conocimiento para utilizarlo en la práctica, ¿sí? Como les decía recién, en los procesos sociales. Las ciencias sociales deben construirse y reconstruirse permanentemente. Las ciencias sociales deben construirse y reconstruirse en forma permanente. Diferente, por ejemplo, a la matemática, ¿sí? La matemática, por ahí un axioma, un concepto, es así ahora, fue así ayer y será así mañana, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver qué más dice. Que el sujeto sea consciente de la reflexión crítica de su objetividad y objetividad histórica. El sujeto sea consciente de su objetividad, subjetividad histórica. ¿A qué se refiere? Se refiere a entender los procesos históricos, ¿sí? Los procesos
históricos. Esta objetividad. Luego dice, el origen es práctico de los problemas que impulsan el desarrollo de las ciencias sociales, establecer una delimitación entre la teoría científica y la acción. El origen es práctico de los problemas que impulsan el desarrollo de las ciencias sociales, establecer una delimitación entre la teoría científica y la acción. O sea, entre la historia y lo que se va a expresar de esa historia, ¿sí? Bien. Una más. No es una disciplina científica, ya que posee un carácter normativo y como conocimiento impregnado de valores. Es una disciplina teórico-práctica. Vuelve a afirmar lo mismo. No es una disciplina científica, ya que posee carácter normativo y como conocimiento impregnado de valores es una disciplina teórico-práctica. Y ahora me quiero detener para explicarles a qué se refiere con su carácter de normativo. Esto me puse yo a investigar, ¿sí? Y se refiere a lo siguiente. Normativo. Dice que el carácter normativo, dice Alicia Camilloni, expresa o se preocupa por lo que se va a enseñar, a quién y dónde se va a impartir este conocimiento. Una didáctica que diga que debe hacer referencia a la práctica y la enseñanza de la didáctica interviene en esa práctica, ¿sí? Luego ella nombra dos tipos de didáctica. La didáctica prescriptiva y la didáctica normativa. Y como vemos en este capítulo, ella se expresa como carácter normativo de la didáctica de las ciencias sociales, ¿sí? Si me dan un segundito, vamos a borrar para poder continuar. Recuerden que es un resumen, ¿sí? Es un resumen esto de todo el capítulo con prácticamente las ideas principales que ella trata. Sí amplíen el conocimiento, por ejemplo, con la transposición didáctica de Ives Chevallar, que se encuentra el video en el canal, porque ella hace referencia a él. También la teoría de Brunner, ¿sí? Que ella lo cita al final. Bien, dice, plantear la relación entre el conocimiento y el valor. Plantear la relación entre el conocimiento y el valor. El dominio del ser y del deber ser.
el dominio del ser y del deber ser. Y acá voy a dar mi opinión particular. Me parece que se refiere en ese dominio del ser y del deber ser, en ese proceso histórico o social que a veces enseñamos y como que lo impregnamos de un estado subjetivo en contar esa historia cuando, vuelvo a repetir, cuando la enseñamos. Entonces ella dice que hay que plantear esa relación entre el conocimiento en sí, o sea, la historia, y el valor en la práctica que va a tener el conocimiento de esa historia, ¿sí? Esto es, como les decía, ese comentario es personal a lo que yo comprendí, ¿bien? Próxima, dice, la investigación empírico-analítica en las ciencias sociales se aplica a la interpretación de cada caso. La investigación empírica analítica en las ciencias sociales se aplica a la interpretación de cada caso. Se aplica a la interpretación de cada caso. Volvemos a ir ahí vemos, ¿sí? Cuando habla de interpretación, habla de subjetividad, ¿sí? O sea, ¿qué tanto es objetivo cuando transponemos el conocimiento de las ciencias sociales? La sociedad como un proceso histórico, una relación entre teoría y práctica. Lo vuelve a repetir. La sociedad como un proceso histórico. Una relación entre teoría y práctica. Acá también voy a dar mi opinión a que lo relacioné. Por ejemplo, en un gobierno de dictadura militar, ¿sí? Si nosotros tenemos el conocimiento de lo que sucede en un país con un gobierno de ese tipo, sabemos las consecuencias que genera en el pueblo. Bien, esto es a forma subjetiva de cada persona, buenas o malas. Entonces, esto va a tener una relación en un proceso histórico. Por ejemplo, si yo creyera que un gobierno militar es malo, entonces, si se volviera a votar y se presenta un gobierno militar, no lo voy a votar. Por lo tanto, ahí está la relación que ella siempre entabla entre teoría y práctica. En ese del deber ser al deber hacer. ¿Me explico? Otro punto más, la relación con problemas reales, siendo la crítica una posibilidad de solución. La relación con problemas reales, siendo la crítica una posibilidad de solución. Bueno, es prácticamente lo que les expliqué en el punto anterior. Después habla de 3 intereses que dirigen el conocimiento humano.
el conocimiento humano. Y dice que son los siguientes. Dice, el trabajo. Y el trabajo visto como una acción técnica. Luego dice la interacción, ¿sí? La interacción social, visto como una acción práctica. Y por último, la reflexión, visto como una acción emancipadora. O sea, desde el conocimiento de las ciencias sociales, ¿sí? Se basan estos tres intereses. O sea, desde el trabajo en la acción técnica, desde la interacción en la sociedad, el saber para vivir en sociedad. Y desde la reflexión, el hecho de conocer procesos sociales es como que evita repetir errores, vamos a decir, porque es el hombre y sus circunstancias, o quizás prever posibles problemas que se tengan a largo plazo, ¿sí? No sé si por ahí me expreso bien. Por favor, cualquier consulta que tengan, lo colocan en los comentarios. Sí, sepan que es una lectura bastante complicada. Bien, nos quedan 3 puntos más de explicar. Y ya en el cuarto video de esta epistemología voy a explicar a lo que ella se refiere y a la conclusión con el enfoque, ¿sí? Lo hago en tantas partes porque si no los videos son muy largos. Si les sirvió el video, por favor regálenme un me gusta y suscríbanse para recibirlos. Bien, ¿a qué se refiere con estatus? Ya no habla mucho el tema del estatus epistemológico de la didáctica y dice lo siguiente. Un segundito. Dice lo siguiente: la didáctica se ocupa y preocupa de la práctica pedagógica. Ya lo voy a explicar bien. Dice, la didáctica se ocupa y preocupa de la práctica pedagógica. O sea, el estatus, el lugar que ocupa. ¿Qué cosa? El estudio. Recuerden que lógico viene de logos, que significa estudio, y episteme viene de conocimiento, ¿sí? Entonces, el lugar que ocupa el estudio, el conocimiento en la didáctica, que la didáctica a su vez se ocupa de qué enseñar, cómo enseñar, etcétera, en la práctica pedagógica, o sea, en la enseñanza, en los procesos de aprendizaje y enseñanza. Y habla de 2 ítems. El primero, impregnada de valores. Y la otra, adopta una postura normativa. Recuerden que les explicaba recién que es el conjunto de normas y reglas para la enseñanza. De todas maneras, en el resumen también lo expliqué. Bien, y habla de otro tema muy importante, que es la vigilancia epistemológica
que es la teoría de Yves-Chevallat. Es decir, desde el conocimiento erudito hasta el momento en que se enseña. O sea, del saber sabio, diría Chevallat, al saber enseñado. Recuerden ampliar esta información con la teoría que está en el canal. Y dice lo siguiente, se enfoca en la separación entre la opinión común y el discurso científico. Discurso científico. Y acá es lo que les decía recién del ejemplo del gobierno militar. Una cosa es lo que pasó como un discurso científico, la historia, y otra cosa es la opinión común, ¿sí? La opinión que tenga cada uno de ese proceso social. Y después dice, definición de su objeto de conocimiento y acción. De su objeto de conocimiento y acción. Dice lo siguiente, la enseñanza como proceso mediante el cual el docente y alumnos no solo adquieren conocimientos sin calificar, sino como una actividad que tiene como propósito la construcción de conocimientos con significado. Y acá es donde les decía que toma algunos contenidos de Brunner, el hablar de un conocimiento con significado, ¿sí? Entonces dice, la enseñanza como proceso mediante el cual docentes y alumnos no solo adquieren conocimientos sin calificar, dice, sino como actividad que tiene como propósito la construcción de conocimientos con significado. De conocimientos con significado. Bien, como les decía, próximo video, la didáctica de las ciencias sociales como ciencia social, los enfoques voy a explicar. Cualquier duda, por favor comenten, regálenme un me gusta si realmente les sirvió la explicación y suscríbanse para recibir más contenido. Gracias.